Jorge Edwards, Premio Cervantes de Literatura, estuvo hace 2 años aquí en Terapia Chilensis para hablar del primer tomo de sus memorias que se titulaba Los Círculos Morados, editado por Lumen. Ahora acaba de salir el segundo tomo de estas memorias, se titula Esclavos de la Consigna, y tengo el gusto de darle la bienvenida a este programa a Jorge Edwards. Bienvenido al programa, Jorge. Muchas gracias, y les quiero decir una cosa. A ver. Que yo comencé mi vida literaria en la radio, porque había un programa que se llamaba Cruz del Sur, Revista Hablada, Radio Minería, y yo iba a ese programa invitado por el editor que se llamaba Arturo Soria, y que era un español extravagante. Por favor, Arturo Soria, el propio. Español, decía, discrepante y antimultitudinario. Y llegaba yo con Teófilo Cid, que era uno de los actores principales de ese programa, y había una nube de chicas en el 4º piso de la Radio Minería, y todas gritaban: ¿Han visto a Julio? ¿Cómo se llamaba el cantante de bolero? Lucho Gatica. A Lucho. ¿Han visto a Lucho? Ay, nosotros siempre decíamos: ¿quién es Lucho? Y las chicas nos insultaban, furiosas, nos trataban de la peor manera, porque era Lucho Gatica que comenzaba su carrera. Así que ahora ha cumplido 90 años. Y yo me he encontrado con él ahora, hace poco, en la Feria del Libro de Guadalajara, y hemos quedado íntimos amigos, y hasta yo canté bolero con él. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque, ¿qué pasa? Lucho cantaba en Cuba antigua, antes de la Revolución. Sí, claro. Y la Revolución la trató muy mal, y entonces me agarró gran simpatía por mi libro Persona non grata, que en general los chilenos me tiraron muchos huevos podridos y tomates podridos por ese libro. Por ese libro. Pero en cambio Lucho me abrazó y me besó y cantamos juntos. O sea, Cuba los unió. Nos unió. Bueno, me acompaña en este programa Eliana Rosas, como siempre, y a ver, conversemos. ¿Te fue muy difícil, Jorge? ¿Es muy difícil escribir memoria? ¿Qué es más fácil, escribir memoria o escribir ficción? No, depende de una vocación, de una inclinación, porque yo siempre fui lector de grandes libros de memoria. Y lo he contado incluso en estas memorias. Fui lector de Rousseau, de las Confesiones, fui lector de Pérez Rosales y de otros memorialistas chilenos. Hay muchos. Por ejemplo, Galones escribió buenas memorias. Buena. Lucho Yarzuna escribió buenas memorias. Neruda escribió memorias no tan buenas, porque son un poco mentirosas. Mentirosonas. Mentirosonas. Son un poco ficción. Sí. Y cuando yo le contaba alguna cosa divertida a Neruda, me decía: escríbelo. Y después él me contaba a mí, yo le decía: escríbelo, y me decía: recuérdamelo mañana. Así que me daba doble trabajo en la embajada, recordarle anécdotas al embajador. ¿Ven usted? Así que he vivido mezclado con el mundo de la memoria, y creo que el mundo de la memoria y el de la novela y el de la ficción están muy entrelazados. Y que frente a ese tema hay muchos prejuicios en Chile, porque yo encuentro que Chile es un país, en el fondo, con un instinto de censura, de reprocho, de distancia fenomenal, como lo hemos visto con este pobre ministro, con Mauricio Rojas, cuyo pecado fue haber sido un hombre de izquierda, y haber criticado a la izquierda después de conocerla por dentro. Ese fue el único pecado, y por eso no ha podido ser ministro, lo que me parece una tontería superior. Por ejemplo, leo en el diario que la ministra tiene muchas redes. La ministra Será para Valdés. Cuando la tiran al vacío, ¿no? Las redes. Pero yo pensaba que una ministra lo que necesita es tener, una ministra de Cultura, es tener cultura. ¿Por qué redes? No podemos ser nada los que no tenemos redes. ¿Qué serán las redes? ¿Tratarse de tú con un señor o saludarse de beso en las dos mejillas? Es lo que antes se llamaba tener contacto. Del jet set. Redes. ¿Qué redes, oiga?
eso se valora mucho ahora. Mire, cuando yo terminé de ser embajador en París, recibí una carta fenomenal de Alain Touraine. ¿Quién sabe aquí quién es Alain Touraine? Cientista político, sociólogo. Es uno de los grandes pensadores de Europa. Sobre Chile, claro. Y me dice, te felicito porque tú has subido la imagen de Chile en Francia. Y después me echaron, me quitaron el carné, me quitaron el canal de ¿cómo se llama? El canal de internet por el cual yo recibía una correspondencia interesante. Desapareció. Desaparecieron mensajes importantes que me pedían cosas interesantes desde el punto de vista de la cultura. Así que yo protesto y seguiré protestando porque encuentro que la arbitrariedad en el mundo de la cultura es lo que domina. Imperdonable. Es imperdonable. Y entonces yo le dije a uno que ahora es ministro, oye, piensa tú en temas de cultura que el país que tiene el mayor impuesto a los libros del mundo es Chile. Me dijo que no lo podemos bajar. ¿Y por qué no lo pueden bajar? Le dije yo. Porque tendríamos que bajarle el impuesto a la leche. ¿Y tú crees que la leche y los libros es la misma cosa y que las vacas y los escritores son la misma cosa? Todavía estoy pensando. Oye, Esclavos de la Consigna es un libro que cubre las experiencias de Jorge Edward aproximadamente entre los años 50 y 70. Más o menos. O sea, corresponde en términos generales a la primera juventud, llamémosla, o a la segunda juventud, porque los círculos morados terminaban cuando tú estabas entrando a la escuela. Mira, yo creo Facultad en la de Derecho. primera, la segunda y la tercera juventud, pero no soy débil frente al tema. Yo considero que estoy entrando bastante bien en la quinta juventud. Y si después hay una sexta y una séptica, mejor. Ya, le haremos Y que empeño. eso sea con buen paisaje, con vinos tomables, que no le dejen círculos morados. Círculos morados. Y con otras cosas tomables. Oye, recuerda a nuestra audiencia cuál es el sentido de estos círculos morados. Porque tú titulaste así el primer tomo de tus memorias, haciendo alusión al vino que tomaste en esos años, que se tomaba en Chile en esos años, y que era un vino que te dejaba círculo morado alrededor de la boca, claro. Círculo morado porque en ese tiempo donde se pusieras la copa. conversaba alrededor de una botella de vino. Bueno, y esto es muy bonito porque eso lo hacía Horacio, el poeta latino. Así que ves tú, o sea, hay una continuidad en la historia. Después Neruda, de quien yo fui amigo, se puede decir, era un bebedor de vino. No era tan refinado como se cree. Le gustaban los vinos gruesos de Borgoña. Y le gustaba con chunchules y con costillar de chancho y puré picante. Súper sano. Refinado. Era un tipo instintivo, con un gran amor a la naturaleza y a esas grandes comilonas. Al vitalismo, como Oye, le llamamos. Porque hay un escritor que aquí, en este país de cultura, donde somos incultos, se olvida, y que era el gran inspirador de esos poetas vitalistas intensos, que eran Pablo de Roca, Pablo Neruda, y era Rabelais, el autor de Gargantúa y Pantagruel, sí. Que Gargantúa nace cuando su mamá tiene una infección estomacal porque ha comido sapos y culebras. Sapos y culebras, y él nace por la oreja de la mamá y grita a beber. Cuando aterriza en el suelo, a beber. Ese es el primer grito de Gargantúa. Bueno, ese grito, yo digo, se oía en Santiago en mi tiempo, entre la calle Puente, donde había una taberna donde se bajaba hasta el fondo, y era una cosa impresionante, porque los grites y el humo y toda esa cosa. Oye, y después Jorge, se llega al Bosco, en la Alameda, y subiendo por una escalera del lado, se subía al Club de los Hijos de Tarapacá.
donde perdí muchas horas de mi juventud. Esas Y descripciones. no me arrepiento de nada. No te arrepientes de nada. Esas descripciones tan vívidas están todas en el libro y a uno le dan una idea muy Edith Piaf tenía una bonita canción sobre eso, ¿no? Je ne regrette rien. Sí. Ajá. Y Joaquín Eduard Bello, que era primo hermano de mi papá, por ahí dice que era abuelo mío, nada que ver, pero era primo hermano de mi papá. Joaquín murió pegándose un tiro, Sí. se suicidó. Pero yo hablé con la viuda y hablé con un hijastre de él que me contaron todo en detalle, y lo conté todo en una novela mía que se llama El inútil de la familia, que es sobre toda esta historia. Exactamente. Bueno, y antes de pegarse el tiro, Joaquín cantó con gran entonación No me arrepiento de nada, de Edith Piaf. De Edith Piaf. Eso fue lo que cantó. Oiga, Jorge, y en este maravilloso y fascinante libro de Memoria segundo tomo, usted arregla cuentas de alguna manera con varios escritores con los que le tocó tener amistad y compartir en su vida en París. No arreglo cuentas. Digo, con Carlos Fuentes. Digamos, cierro la historia. Cierra la historia. Cierro la historia. Pero eso no es por arreglar cuentas, porque yo no soy vengativo, no. Pero Nada. con Cortázar es interesante lo que pasó por eso, esa idea de que él se sentía amigo suyo, pero que usted era para él un amigo que prefería no ver porque por motivos Cortázar políticos, era ¿no? un ingenuo político. ¿Ya? Y era un censor. ¿Ya? En el fondo de su ser, era censor. Así, ¿ah? Entonces, cuando yo escribí Persona non grata, declaró a la prensa esto: sigo siendo amigo de Jorge Edwards, pero después de ese libro prefiero no verlo. Y después yo me encontré en París con Aurora, Su primera su mujer, su sí, viuda, claro. su viuda oficial. Claro. Porque él tuvo unas pololas al final, pero ella fue la viuda oficial, heredó los derechos, heredó todo. Y me dijo que estaba de acuerdo con mi pensamiento político. Me dijo: Aurora, yo estoy enteramente de acuerdo con tu manera de pensar en la política hispanoamericana. ¿Y qué diría Julio, le dije yo, si supiera esto? Que su viuda anda diciendo eso. Yo te diría que Julio estaba muy mal influenciado, y yo pensé, claro, por algunas pololas que le salieron, una de ellas una gran gestora y manipuladora de la literatura francesa, en la editorial Gallimard. ¿Ya? Ucné Carvelis, una fiera. Y Octavio Paz me dice: ella es del G2, está pagada por Fidel Castro. Fíjate tú. Cherchez la femme. Que no puedo llegar más allá, porque Claro. no tengo pruebas en la mano. Claro. Sí, sí. Oye, Jorge, de todos los escritores de los cuales tú hablas en este libro recién, donde hay perfiles, no sé, de Enrique Lafourcade, de José Donoso, de Enrique Lin, de Hernán Milla, de Luis Oyarzún. A ver, ¿cuál de todos esos era más feliz? Incluyéndote a ti también. De los chilenos, claro. A ver, ponte en ese contexto. Tú, Mira, ¿quién lo pasaba mejor? ¿Quién es más atormentado? Mira, todos éramos atormentados y neuróticos, bastante neuróticos. Pero algunos eran vividores con textos. Por ejemplo, Enrique Lafourcade. Yo creo que Enrique Lafourcade, que se llamó Marqués de la Fourchette, Claro, Exacto. claro. trató de acercarse a un tipo de vida más feliz, menos reprimida, etcétera, etcétera. Y yo le tengo cierta simpatía en el recuerdo a él, a pesar de todo. Siempre me daba patadas. Sí. Y cuando me dieron el premio Cervantes, dijo que yo lo había conseguido en los salones de Europa. Como Es si que yo era fuera un envidioso, seductor, un poco envidioso. así que había seducido a los miembros del jurado, qué sé yo. Y yo me reí: yo lo conseguí escribiendo mejor que tú, le dije. Pero, porque tú crees que escribes bien, pero te equivocas. Porque él tenía una escritura un poco exagerada, vociferante, divertida. Era ingenioso, pero tampoco tan ingenioso, porque no hacía chistes buenos, hacía chistes mediocres en general. Pero el que era un gran escritor en ese tiempo, para mi gusto, era Lucho Oyarzún Peña. Porque era un hombre que amaba la naturaleza chilena y que describía un árbol, Sí. describía unos aromos a la orilla de un cerro, y describía el mar de Chile de una manera muy poética y muy interesante, y con un conocimiento
de todo el fondo de la cultura chilena. Usted habla mucho que era un conocimiento sí. de la Gabriela Mistral, por ejemplo. Bueno, tú dices dice que es el primer ecologista antes del ecologismo. Sí. Yo creo, sí. Y que de alguna manera ha sido poco valorado en Chile, Sí. Luis Oyarzún, ¿no? Que es una típica cosa nuestra, Claro. no saber valorar bien las cosas nuestras. Lucho, un gran ecologista, un gran escritor de la botánica. Yo estaba en una reunión en la casa de Neruda, en el San Cristóbal, y Neruda estaba sacando una revista, y ya no sé cómo se llamó, pero le dije Neruda a Lucho, y tú, Lucho, tienes que hacer la sección botánica de la revista. Y Lucho le dice, pero ¿desde cuándo las revistas de literatura tienen sección botánica? Le dijo. Estupendo. Y Neruda le contestó inmediatamente, mira, Lucho, esta revista va a tener sección botánica. Claro, un Estupendo, poeta de la una naturaleza, Sí. como Neruda, en canto general, en todas esas cosas, quería tener una sección botánica y amaba la botánica. Apreciaba eso. Oye, pero los no libros tuvo... que más tenía Neruda en su casa eran libros de reproducciones de peces, de flores, de plantas. Y cosas. Oye, pero Lucho Oyarzún no tuvo buen final, porque muere mal, muere un poquito ninguneado, muere mal, un poquito alcohólico. Muere muy abandonado, muere muy curado. Bueno, curado es que lo era. Lucho era un gran bebedor, digamos. Muere por ahí, por Valdivia, adentro, Sí. en una muerte triste. 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 Y me escribe una carta, en ese tiempo, que la tengo, y que se la va a tener la Universidad de Adolfo Ibáñez, porque las cartas a mí me las comen las polillas. Así que es mejor que esté en un lugar cerrado. Pero me escribió una carta manuscrita, muy bonita, y me dice que está muy angustiado porque nota en el aire de Chile una intolerancia, una rabia, un odio que no van a llevar a ninguna parte buena. Y me cita páginas de diarios de ese tiempo, uno que se llamaba Puro Chile, creo, Sí. y Claro. me cita varias de esas cosas con horror y con angustia. De lo que venía. Y yo, Pero, yo le contesté, mira, nosotros tenemos que perseverar en ser personas tolerantes, personas equilibradas, personas que usan la razón y que tienen un sentido humano de la sociedad y del mundo. ¿Qué nos queda a nosotros? pero usted está describiendo, Jorge, y estamos conversando de escritores que tuvieron dificultades, que tuvieron un final triste, pero en el libro, más bien el ambiente que se describe suele ser festivo, ¿no? Incluso usted habla de los excesos, de tantos excesos. Bueno, es Están en festivo, muchas es fiestas festivo a veces, constantemente, pero ¿ya? claro que también hay problemas, ¿no? Hay drama a veces. Claro, Carlitos Franz, perdón. No. Carlitos Faz. Sí. Carlos Franz, El no, pin- con el él comí pintor. anoche, Carlos Faz. Carlos Faz, el pintor, el joven pintor, era un hombre de una gran libertad intelectual, había sido militante comunista, atención, pero al mismo tiempo tenía discrepancias y se tomaba libertades, y era tan farrero que una vez estaba farreando en un cerro de Valparaíso y tropezó y cayó hasta el plano, rodando por la escalera, y lo tomaron preso, y después se escribió una serie de cuadras que a mí me encantaría encontrar uno sobre su prisión en una cárcel de Valparaíso. Las prisiones de Carlos Faz. Teníamos prisiones, teníamos caídas, teníamos disparates, había de todo. Claro. Había de todo. Oye, y hasta donde recuerdas, ¿cómo lo pasaba José Donoso? En general, José Donoso era un sufridor. Su especialidad era el sufrimiento. Sufrir. Porque, por ejemplo, una vez alguien escribió una crítica muy buena de una novela de una joven chilena y decía, la mejor novela escrita en los últimos 20 años en Chile. Y Pepe me llamó consternado por teléfono. ¿Qué vamos a hacer?, me dijo. ¿Sabes lo que voy a hacer yo?, le dije. ¿Sabes lo que voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer?, me dijo. Voy a leer la novela, le dije. No le gustó nada. Pero así eran las cosas. Porque Pepe Donoso tenía un sentido exagerado de la escritura como profesión. Y yo creo que la escritura es una vocación, pero no es exactamente una profesión.
Y no es para ir trepando y para ir subiendo. Para y hacer una ascendiendo, carrera. como si no estuviera en la administración pública. De acuerdo. O sea, no es para tratar de ser ministro de Cultura. Ahora, eso lo puedes decir tú que fuiste diplomático gran parte de tu vida profesional, digamos. Él no era diplomático, él no tenía cargo, entonces vivía básicamente de sus libros. Sí, vivía de sus libros. Sí. Y no, yo creo que Pepe tuvo una vida muy difícil y nadie se la facilitó. Y yo tuve una vida bastante difícil, pero me la facilitaron. De repente me hicieron embajador. Pero cuidado, que ser embajador no es fácil. No es una guinda. Hay que recibir 25 chilenos al día. Hay que invitarlos a comer. Hay que llevarlos al aeropuerto. A veces hay que alojarles. Yo recibí cartas de ministros de Estado que me pedían que los alojara una semana. No. Entonces, los allegados. Había que pensar hasta en el desayuno del ministro y todas esas cosas. Jorge, tú no lo pasaste muy bien en la UNESCO, ¿no? Cuando fuiste embajador en la UNESCO. La UNESCO es una de las instituciones más aburridas de la Tierra, pero se dedica a temas de la cultura. Claro. Pero de lo que se habla siempre es del presupuesto. Si hay plata para pagar la luz y cosas de esas. Pero era bastante aburrida. Pero de todas maneras, no tengo mal recuerdo de la UNESCO. Ya. Porque de todas maneras, el tema de la cultura pasaba por algún lado. Y por ejemplo, el delegado francés siempre era un gran personaje. El delegado en mi tiempo era el director de la Biblioteca Nacional de Francia. Me acuerdo de él como si fuera hoy. Que no es cualquier burócrata. No, pues, no. Y ahora, hace poco, el director, el embajador de Francia y director de la delegación francesa es una persona que se llama Daniel Rondeau. Es un gran escritor, es un fenomenal embajador, y cuando yo pasé por París la última vez me preguntaron de la embajada si tenían que invitar a alguien para almorzar conmigo, y yo le dije Daniel Rondeau, y fue Daniel Rondeau con su mujer. Ya. Un embajador de Francia en puridad, ¿eh? No te creas que es tan corriente. Y Francia, cuando nombra un embajador en el UNESCO, lo hace a conciencia de que el idioma del UNESCO es el francés, claro. Y de que la UNESCO está en Francia, está en París, claro. que le dan importancia. Claro. Y cuando llegué yo al comedor de la Embajada de Chile me asusté porque vi que al embajador Rondeau lo tenían en el último lugar y a la señora de él después de la tercera secretaria del embajador. Yo dije, pucho, estos tipos hay que darles una lección de protocolo. Pero el funcionario chileno a cargo de la embajada se acercó a Rondeau. Yo soy muy amigo de Rondeau realmente, por eso fue, y le dijo a Rondeau, pero la UNESCO, Francia no tiene residencia del embajador en la UNESCO. No, le dijo Rondeau. ¿Y dónde dormía usted? Y Rondeau, que es un gran tomador de pelo, le dijo, dormía en una pieza de empleada. Y el tipo se quedó aterrorizado, claro, porque no sabe. Rondeau tiene una casa de campo maravilloso al lado de París. Y dormía en el Hotel Plaza Athénée, el más caro de París, el mejor de París. Y daba todas sus recepciones en el Plaza Athénée. Y el ¿Qué te pasa ya? Y el otro le preguntó, ¿y cómo ha sido eso usted? Y Rondeau le dijo, oiga, porque soy muy amigo del dueño del Plaza Athénée. Fíjate, y es amigo de Emmanuel Macron. Y lo ponen en algún lugar de la mesa. ¿Ves tú lo que es la inexperiencia técnica y profesional? Ignorancia, pues, Jorge. Ignorancia fenomenal. Oye, Jorge, ¿vamos a tener tercer tomo de las memorias? Sí. Vamos a Mira, tener. yo te voy a decir, yo tengo un cuaderno, porque yo escribo en cuadernos sin rayas, cuaderno de dibujo. Ya, de croquis. Y como tengo, Miguel Ángel. Tengo un cuaderno como de 200 páginas lleno de notas. Y a cada rato se me acuerda un detalle. Por ejemplo, voy a hacerlo más monográfico. Por ejemplo, voy a hacer algún capítulo sobre el vino y los escritores. Voy a hacer algún capítulo sobre el dinero y los escritores. ¿Ya? La ambición en algunos casos. Voy a hacer así. Ya. Y ya tengo varios capítulos delineados. Ya. Entonces vamos a ver, me van a tirar tomates podridos porque parece mi destino. Oye, porque tienes que cubrir la etapa, digamos, que viene después del triunfo de Allende del año 70 hasta
bueno, hasta ahora. Claro, y Claro, la embajada, el encargo de la embajada en París. Todas las cosas que yo hice durante la dictadura Claro. de Pinochet. Sí, por ejemplo, el Comité de Elecciones de la Libres. libertad de expresión. Claro, claro. Y todavía no me lo perdonan. Claro. Si me nombraran ministro, habría un tipo que dice, este tipo es un reaccionario, porque qué sé yo, porque fue presidente de un comité en la época de Pinochet. Jorge, a propósito del tema de la diplomacia, usted dice en el libro que el trabajo de diplomático, sobre todo en Cuba y en la apertura de relaciones con los países socialistas, le permitió a usted aprender a distinguir la realidad de las apariencias, aprender a desconfiar. Porque sí, porque por ejemplo se invadía Checoslovaquia. Sí. Entonces el embajador checo, yo sé lo que me decía, y yo estuve en la reunión que tuvo él con Gabriel Valdés, pedía por él, que él lloró de pena por la invasión de Checoslovaquia. Y después se convirtió, se normalizó, como se decía en ese tiempo, en el lenguaje de Stalin. Se normalizó y se transformó en un embajador normal, que obedecía las instrucciones y todas esas cosas. Vi cuentos y mentiras en torno a Fidel Castro, que era como un semidios. Decía, ¿por qué un jefe de Estado tiene que ser un semidios? Bueno, de ahí el título de las memorias, esclavo de la consigna, claro. Esclavo de la consigna. Quieren hacer esclavos de la consigna a todo. Y tú sabes quién escribe sobre quién usa ese término por primera vez, Vicente Huidobro. Y yo tengo un ensayo sobre Vicente Huidobro, antiguo, que se publicó, y el título de ese ensayo, yo no me acordaba, es Los esclavos de la consigna. Qué bien. Porque Huidobro era un liberal avanzado, era un hombre, un libertario. Oye, al concluir el programa tengo que decir que el próximo día 29 de este mes, de agosto, Jorge va a hacer entrega a la Universidad Adolfo Ibáñez de su biblioteca y de gran parte de su archivo, de sus papeles. De suerte que cuando él hablaba de que tenía están cartas... todos invitados. Exactamente, exactamente. El problema de esa universidad es muy bonita. Y a mí la estética me importa mucho. ¿Te importa? Y que mis libros queden en una biblioteca bonita, donde se va a diseñar un sector, me parece bien, me parece estupendo. Porque me lo han criticado mucho. Yo, porque me gustó primero esa universidad, porque funciona, porque tiene muchas clases de temas humanistas, sí. Así es. En filosofía, sí. En periodismo. ¿Y tú no quieres que ocurra lo mismo con tus papeles que lo que ocurrió con los papeles de Pablo Neruda? Que se lo comían los ratones ahí en la biblioteca en la Universidad de Chile. Pero yo confío en que ahí los cuidarán bien. Y van a trabajar sobre ellos, claro, seguramente. Y buscando papeles hoy día, me encontré una carta maravillosa que me mandó Graham Greene, el novelista inglés, después de leer Persona non grata en inglés. Esa carta, y la voy a mostrar después para que vean que no es mentira, dice con toda honestidad, porque lo dice así: este es uno de los libros con que yo he gozado más en mi vida. Con esas palabras. Mira quién lo dice, además. Ni más ni menos. That I have the most enjoyed ever. Bueno, ¿es tú? En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Jorge Edwards, Premio Cervantes de Literatura. Encantado de haber conversado contigo, Jorge. Muchas gracias. Yo también encantado, como siempre. Muy buenas noches.